El objetivo central de la investigación que propuse para la maestría es analizar, entender el proceso de transformación en la zona del Corredor Cultural de Regina del Centro Histórico. Se trata de la peatonalización de unas cuantas cuadras, porque posteriormente se continuó la peatonal hacia el oriente, pero aquí lo que vamos a trabajar es el área de la peatonal del Corredor Cultural. Okay. La que sigue. ¿Ya? Entonces, bueno, para hacer este trabajo consideramos, platicado por supuesto con mi tutor y asesores, en una delimitación temporal que sería el antes, durante y después de la inauguración de la peatonal como corredor cultural, y la que sigue, y la delimitación espacial. Entonces, bueno, en el punteado rojito está la zona del corredor cultural, ahorita les voy a explicar un poquito más, y con la línea, digamos, gris está las manzanas que abarcan el estudio de la zona del corredor cultural. La peatonal, espérame tantito, regrésate. La peatonal son los puntos o bolas estas grises que están ahí, son aproximadamente 4 tramos, ¿no? De Echeveste hasta, bueno, es Echeveste Regina, que va del Colegio de las Vizcaínas hasta 20 de noviembre. Ahora sí, bueno, entonces, para empezar, la idea o la delimitación de la zona del corredor cultural viene del plan parcial del año 2000 que realizó el arquitecto Suárez Parellón, SEMBI, junto con el gobierno del DF. Y ya se proponía ahí una serie de andadores o corredores que iban por todo el centro, que son las líneas punteadas con flechitas, y se consideraban como circuitos que iban a ir uniendo plazas o espacios públicos. En la zona surponiente estaba ya propuesta el corredor cultural de Regina, solo que se llamaba Corredor Vizcaínas Regina San Jerónimo. Ok, entonces, bueno, un poco el contexto, así muy rápidamente, pues el centro histórico es definido y protegido desde el 80 por decreto presidencial, y para 1987 la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad, y tenemos, un poquito antes, y tenemos perímetro A, que es el primer cuadro, conserva la ciudad antigua, la ciudad prehispánica, y el perímetro B como una zona de amortiguamiento o transición. Okay. Entonces, bueno, rápidamente, al hacer una revisión bibliográfica, documental, etcétera, pues este cuadro, esta tabla es el resultado de buscar cuáles fueron o cuáles han sido las estrategias, programas, planes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un listado bastante amplio. Durante el trabajo de investigación se revisaron estos documentos, pero al final, al ir haciendo la síntesis para el documento de maestría, que es bastante pequeño, son 60 cuartillas, pues quedó como una tabla, y en el texto vamos en particular a retomar el Programa Parcial de Desarrollo del 2000, y después en 2001 CENMEX, una empresa creada, dirigida por Carlos Slim, curiosamente retoma casi literal, cambiando una coma, una palabrita o algo así, el documento del programa parcial. Entonces, eso nos interesa, ¿no? Es como una relación curiosa que una empresa privada ponga como fundamentos y como objetivos lo que antes se había enunciado en un programa parcial de desarrollo. Y por otro lado, pues de 2002 a 2006 se genera el programa de rescate del centro histórico con el Consejo Consultivo dirigido por Slim también. Esto es para darnos un contexto de cómo está la onda, ¿no? Antes de llegar al tema de Regina. Ahora, para el corredor cultural se ubicaron etapas de transformación en la zona. Yo tuve varios años
de investigación para mi tesis de licenciatura en el posgrado de la UNAM, justamente con el arquitecto, con el maestro Suárez Parellón, y pude darle seguimiento al proceso de transformación en Regina desde antes de la peatonal, desde que empezó la propuesta de hacer actividades, ¿no? Entonces, bueno, para la maestría para mí era importante y afortunadamente con mi tutor, el doctor Pradilla, fue importante retomar ese proceso y no verlo seccionado, que era lo que yo había encontrado al hacer la revisión del arte, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por un lado que están inversiones públicas y privadas, por supuesto, los eventos culturales y artísticos como un detonante, como una manera de atraer población distinta a la población que ya se encontraba ahí. Pero, bueno, también otro dato curioso, con Marcelo Ebrard empiezan a haber una serie de peatonalizaciones en varias partes del centro histórico y empieza a haber una reubicación de ambulantes. Curiosamente, ambulantes que estaban, digamos, con organizaciones muy aguerridas y en conflicto, son reubicados en la zona sur y surponiente. Esto va a venir a transformar también el ámbito social, el contexto del corredor peatonal. Bueno, entonces, en cuanto a inversión pública, así muy resumido, pues bueno, las cifras de la inversión para la peatonal varían entre 75 y 65 millones de pesos. Fue básicamente pues alumbrado, bancas, mencionan siembra de árboles, pero en realidad son unas palmeritas que ahorita vamos a ver en las fotos, una fuente seca que finalmente no funcionó muy bien, y nos dicen que fueron 9.400 metros cuadrados de superficie que se aprovechó para cambiar tubería, drenaje, agua potable, etc. Por otro lado, lo que les comentaba, SLIM entra con una fuerte interés por el centro histórico en general, pero también en particular por el proyecto del Corredor Cultural. Vamos a recordar que fue la primera peatonal que se hizo ya con el Consejo Consultivo. Hay autores que citan que fue la primera peatonal en el centro histórico, pero antes se había peatonalizado una cuadrita del barrio chino en la calle de Dolores en la época del proyecto de Paseo de la Reforma. Entonces, bueno, no es exactamente la primera, pero sí es a la que le dan muchísima publicidad, ¿no? Entonces, bueno, en el documento de creación de CENMEX como empresa de Centro Histórico de la Ciudad de México, SADCB y subsidiarias, tenemos que uno de sus objetivos es generar corredores turísticos. Uno es el cultural, otro es el tecnológico, otro el financiero, el del entretenimiento, y es exactamente como lo menciona el plan parcial un poquito antes, un par de años antes, ¿no? Entonces, bueno, para la calle de Regina, digamos que la cabeza del proyecto cultural es la casa vecina, que es dirigida, coordinada por la Fundación del Centro Histórico, y bueno, CENMEX intenta, entre sus objetivos también lo dice, ofrecer vivienda y espacio de trabajo a estudiantes, maestros, artistas e intelectuales. Ahí a mí me ha parecido que hay una leve contradicción, porque normalmente pues en nuestro país la cultura, los artistas, los estudiantes de arte no son los más pudientes como para generar un proyecto inmobiliario que va a ir incrementando rentas. Entonces ahí empiezan a haber como algunas contradicciones desde el planteamiento, y lo que sí es un hecho es que se ofrecen rentas, entrecomillado, accesibles para la apertura de cafés, talleres, galerías, bares, porque lo que quieren es atraer nuevo público, nuevos consumidores a la zona del corredor peatonal. Sin embargo, vamos a ver que pues eso también choca un poco con lo que viene, lo que teníamos antes. Entonces, bueno, entre los eventos artísticos y culturales, pues algunas imágenes son básicamente murales, algún mobiliario, etcétera. Y detrás, claro, está el proyecto inmobiliario. Por ejemplo, este es uno de los edificios que fueron rescatados, una de las 10 fachadas que se arreglaron. Sin embargo, bueno, cuando estaba la calle con autos, antes de la peatonal, pues realmente el edificio no estaba tan mal, no había mayor cosa, ¿no? Ok.
Vamos con la que sigue, porque ya me tardé. Bueno, un ejemplo, ¿no? Este es un ángulo de la plaza donde viene la curva que era la acequia. Pues realmente la circulación era local, la calle no era muy conocida, no era muy transitada, no había mayor problema de tráfico, y ya cuando la hacen peatonal, pues bueno, sigue siendo prácticamente igual. Muy bien, los resultados de la investigación. Por un lado tenemos el interés en el proyecto inmobiliario, cambios en los usos del suelo. Resulta que hay agentes en disputa por el territorio, donde hay violencia, muertos, etcétera, etcétera, pero normalmente es difícil sondearlo o rastrearlo en fuentes hemerográficas, pero hacemos el intento, y pues las afectaciones a la vida cotidiana. Un ejemplo en la imagen es el edificio que les enseñé antes, que la diferencia entre el antes y el después realmente no aparenta ser mucha, pero tenemos un bar, pizzería, donde se reúnen artistas y no sé qué, eso es un local nuevo, al lado de un tradicional taller de reparación de máquinas de coser y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto rapidito, es propiedades que había ya comprado Cemex para 2007, el corredor se inaugura en 2008, o sea que ya estaban preparados para recibir la inauguración con nuevos pobladores en la zona. Y cambios de uso de suelo, probablemente lo más significativo es que de los talleres que habían de gráfica e imprenta, si habíamos contabilizado antes de la peatonal alrededor de 7 locales, pues ahorita queda 1, a lo mejor, ¿no? Tal vez ya tuvo que cerrar. La otra es que, pues bueno, de reparación, venta de máquinas de coser y accesorios para costura, de 7 quedan 3. Y bueno, antes no había ningún bar, hoy se localizan 14 predios. Ahora, 14 predios no son 14 bares. En realidad, 14 predios están súper subdivididos y hay bares, no solo en Regina, ya permeó hacia San Jerónimo. Entonces, la que sigue. Ok, este es más o menos lo que les comentaba, ¿no? La zona del corredor cultural, y vamos a ver en el punteado azul particularmente las manzanas del estudio. Tenemos que además pues hay predios, es una zona catalogada patrimonial, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que el 75% son predios catalogados con frente a la peatonal y hay un aproximado de 60 bares. Entonces, imagínense el cambio en la vida cotidiana de la gente con este tipo de contraste. Ya casi acabo. Bueno, otra cuestión con los agentes en disputa por el territorio no solo es la cuestión comercial formal, sino que en esta reubicación que hizo Ebrard de ambulantes, sí hay en el periódico datos de que se tumbaron edificios, hubo mucha discusión de qué pasó, no sé qué. En entrevista con vecinos y demás, me decían que pues ellos escuchaban como que en las madrugadas picaban, tiraban, etcétera. El resultado es, bueno, una casa porfiriana en Espejo, tumban uno de los 2 edificios y se lo apropia una organización de ambulantes. Ya estoy terminando. Bueno, la curva de la acequia se vuelve un eje lineal, ¿no? Se pierde un poco esta idea de la continuidad del espacio, la memoria. El que sigue, nada más para que se den una idea, se hizo un análisis del, digamos, el proceso histórico del cambio en la zona y, bueno, una de las consecuencias de olvidarnos de esa conformación histórica en el tiempo es que pues sí, hacen un proyecto de iluminación, fachadismo, escenografía, publicidad, pero la primera temporada de lluvias pues se inundó. Ok, entonces me parece que esta ya es la última. Tenemos como resultados que, bueno, sí hay un interés privado de la inmobiliaria, pero hay una falta de atención a los problemas estructurales de fondo, que son los que realmente conforman este lugar, ¿no? Hay una población de bajos recursos que por supuesto no es tomada en cuenta, con eso coincido con la chica del corredor de Madero, ¿no? Pues si no trabajamos con la población que vive ahí, ¿qué va a pasar? O sea, intervenimos como si pusiéramos extraterrestres en un lugar que ha tenido vida durante siglos, ¿no? Por supuesto, la cuestión de los bares va muy ligada a la corrupción.
sigue habiendo falta de servicios y eso significa una baja calidad de vida, ¿no? Entonces, la gente que había llegado con el proyecto inmobiliario de SLIM no solo se han ido porque las rentas siguen subiendo y la calidad de vida sigue bajando, sino que los digamos, sectores un poco más informales van tomando espacios donde me dicen los vecinos que cada vez hay más violencia, droga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poquito la idea era hacer un análisis a 10 años de la peatonalización, porque estamos, si fue en 2008 la inauguración, pues en enero del próximo año estamos cumpliendo 10 años. Y muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, tardes. Tengan todos ustedes. Me parece un trabajo muy amplio, muy bien documentado. Se ve que conoce muy bien el tema. Conforme nos ha platicado que pues tanto en licenciatura como ahora en maestría está pues con una información estupenda y de mucho tiempo que permite seguramente llegar a unas conclusiones interesantes. No sé si fue por el formato o por qué, pero en el texto que yo leí no se ve claramente las preguntas. Me parece, por lo menos en el texto que yo leí, me pareció un trabajo muy amplio, pero muy descriptivo de lo que sucedió, pero quizá como preguntas de investigación, como metodología de investigación no se vio muy reflejada. Me imagino que lo tiene, porque también yo había anotado que en este texto tampoco hay mención de los vecinos, cómo participaron, qué les preguntaron, qué participación tiene, pero ahorita en la explicación complementaria algo se esbozó ahí, ¿no? Yo diría que sí sería, como se sugirió en algunos de los trabajos anteriores, muy relevante que quedara, aunque sea una descripción muy corta y en muy poco tiempo y muy a la carrera, sí que quedara bien claro el tipo de preguntas de investigación y sus conjeturas o hipótesis y la manera de comprobarlas y ver hasta dónde fueron sustentados estos primeros elementos, ¿no? Yo creo que es más bien problemas de presentación, problemas del formato, pero de todas maneras creo que no está por demás estas sugerencias. Yo creo que también sería interesante, no sé hasta dónde se abarcó, Regina sí es parte del centro histórico, pero con seguridad hay un barrio más ligado, hay una proximidad de gentes que viven alrededor de Regina, que constituyen como el núcleo que tienen más relación con ellos y que tienen más también consecuencias de lo que ha pasado ahí, ¿no? Yo no sé si también esos bares son de SLIM también o si son de los mismos que viven ahí y que han aprovechado, o sea que siempre hay población en un sentido y en el otro afectada y aprovechada de las circunstancias, ¿no? Pero sí me parece que todo el aspecto metodológico y las preguntas que quedaran más definidas ayudaría a sacarle provecho a toda esta información tan amplia que tienes. Pues ojalá y te sirva.